Hola, un saludo a todos los seguidores y oyentes de este canal. Y bueno, comenzamos de lleno, ahora sí, con la contrahistoria de la filosofía de Michel Onfray. Y comenzamos con el primer tiempo, que es como los divide el señor Onfray, y se titula Huellas de átomos en un rayo de luz, el materialismo apterita. Comenzamos el primer capítulo de este primer tiempo con Leucipo y la alegría auténtica, no sin antes llevarnos algunas advertencias del señor Onfray que tienen que ver con cuál es el riesgo de considerar a este personaje como el precursor o el iniciador de esta corriente. Y bueno, la advertencia va sobre esto, el hecho de arriesgarnos con considerar un solo personaje, porque bueno, estamos hablando de 300-400 años antes de Cristo en la ciudad de Mileto, una ciudad donde se intercambiaban intensamente mercancías y es bastante probable que se intercambiaran también ideas. Entonces los primeros capítulos del señor Onfray van a resaltar esto, de que siempre hay un riesgo al tomar uno u otro personaje. Esto se resume bien en una parte que me gustaría citar del libro que dice: para quien sabe buscar antes del comienzo, siempre hay otro comienzo. Y bueno, es que esto es así, es como esa frase de que estamos parados a hombros de gigantes para ver un poco más lejos. Bueno, pues ahora nos hemos ido tan atrás en el materialismo apterita que los gigantes, hombres o mujeres, se han vuelto irreconocibles. En los capítulos siguientes, Michel Onfray, al exponer de lo que va el materialismo apterita, comenzamos a ver cuáles son las consecuencias de dicho materialismo, el hecho de que no deje espacio a lo inmaterial, es decir, Dios, lo divino o las religiones. Y entonces, esto desemboca naturalmente en una ética hedonista. Sí, porque ¿qué vamos a hacer sin los dioses? Una ética hedonista. Y en esta parte comenzamos a definir lo que es el hedonismo, que establece al placer como el soberano bien, a lo cual debemos tender, no sucumbir, sino tender, cosas que se explicarán un poco más adelante en los capítulos que vienen. Y bien, el último capítulo para cerrar contrasta la corriente hedonista con el eudemonismo y menciona cuáles son las diferencias principales entre una y otra corriente. El hedonismo, el placer como el soberano bien, ya lo he mencionado, y el eudemonismo, la necesidad de apuntar al bienestar, la felicidad, la serenidad. Lo principal es que una corriente no se superpone en la otra. Esto nos lleva a analizar los conceptos principales sobre los que se basa cada corriente. El hedonismo sobre el placer, el eudemonismo sobre la felicidad. Entonces, lo que viene a decir Onfray con esto es que la felicidad no necesariamente implica el placer, ni un placer desemboca en felicidad. Pero claro, hay veces en las que estas dos corrientes se superponen. Hay un lugar de intersección para la felicidad y el placer. Otra diferencia es el estado en el que se presenta cada uno de estos dos conceptos, el placer y la felicidad. Menciona Onfray que en el placer somos inconscientes, mientras que en la felicidad somos conscientes de nuestra felicidad. También el hecho de que la felicidad se presenta antes o después del placer. Es decir, que somos felices al anticipar un placer por venir o somos felices al recordar el placer ya pasado. Y bien, eso serían los puntos que considero importantes en estos primeros capítulos. Espero que lo disfruten, que puedan obtener algo a cambio sin duda. Y bueno, los dejo con la lectura y nos vemos en otro capítulo. Hasta luego. Primera parte. Las sabidurías de la antigüedad. Cita. El desprecio del cuerpo es la consecuencia de la insatisfacción que se experimenta respecto de él. Nietzsche. Fragmentos póstumos. Fin de la cita. Primer tiempo. Huellas de átomos en un rayo de luz. El materialismo apterita. Capítulo 1. Leucipo y la alegría auténtica. 1. Surgidos de la noche del tiempo. Jugar a la carta del primer filósofo hedonista, del origen de un pensamiento acerca del placer, de la genealogía de un tropismo eudemonista,
Nombrar al iniciador de esta corriente no deja de tener sus riesgos. Para empezar, porque la historia encuentra sus límites en la geografía, pues esta proposición enciclopédica, más allá de su reivindicado carácter subjetivo, peca de la parcialidad que le es consustancial, pues apenas se enuncia y se anuncia, debe confesar sus límites. En este caso, deja en la sombra la India, China, África y otros continentes geológicos, así como ideológicos. Sin embargo, los viajes de los filósofos más antiguos hacia el Mar Rojo, en dirección a Oriente, en compañía de los conquistadores y sus mercaderes, no dejan de producir efectos en el pensamiento. La astronomía caldea, la medicina china, las matemáticas egipcias, la enseñanza de los gimnosofistas indios, todas las conexiones con los sabios griegos impiden considerar su país de origen y la cuenca mediterránea como un espacio cerrado, que no hubiese sido atravesado por mercancías y especias junto con ideas, hombres, cifras y técnicas. Los filósofos griegos originarios no proceden de sí mismos, y la estúpida idea durante tanto tiempo divulgada de un milagro griego recurre de modo excesivo a la irracionalidad del genio de un pueblo para que en tal hipótesis no se advierta la voluntad de evitar el reconocimiento de las fuentes, las influencias, las impresiones que marcan y determinan. Una historia de las ideas sumerias, babilonias, egipcias o africanas mostraría hasta la saciedad, pues, que los griegos no inventaron el dualismo, la oposición entre el cuerpo, tumba, y el alma, oportunidad, la creencia en una vida después de la muerte, la transmigración de las almas, ni la metensomatosis. Todo esto no germina en el cerebro de Pitágoras, planeando en el éter de las ideas puras, con el que deberíamos tener suficiente. Detrás de estas figuras de la sabiduría griega primitiva retumba el eco de voces antiguas, más antiguas todavía, voces de pueblos tal vez sin escritura, sin archivos o sin huellas. Para quien sabe buscar, antes del comienzo siempre hay otro comienzo. Y al conferir a Leucipo de Mileto, hacia 460-370 a.C., el título del primer filósofo hedonista, se corre el riesgo de recibir la réplica de que en otro sitio hay otro nombre, otra figura que, etc. La primera huella, en apariencia coherente, sin duda, pero ¿y el pensador inaugural? Los eruditos podrían proponer el nombre de Mochos, un fenicio del que nada se sabe, excepto la alusión que a él hace Sexto Empírico, quien le atribuye la invención del átomo, posición física a la que, en virtud del principio transcrito en los seguidores, de Leucipo a Lucrecio, pasando por Epicuro, sería verosímil asociar una ética hedonista. (2) Ficción, mujer o filosofía. En ausencia de referencias más amplias sobre el padre fenicio de los átomos, convengamos que con Leucipo, el Milesio, disponemos de un nombre y de una cantidad de fragmentos que permiten ciertas hipótesis, y propongamos la idea de que con él se inicia la corriente filosófica que considera que la alegría, la felicidad y, por qué no, cierta concepción del placer son objetivos deseables para el sabio. Con él o ella, pues Jean-Paul Dumont, y solo él, formula la hipótesis de que el primer filósofo pudo muy bien haber sido una mujer, y que, al fin y al cabo, onomástica mediante, el primer pensador fuera una pensadora. Si bien nada permite afirmarlo, nada lo impide, pues se trata de una palabra aplicable por igual a ambos sexos. Me gustaría que en la aurora de esta generación de filósofos, filósofas, subversivos, subversivas, alegres, carnales y terrenales, se encontrara una mujer. Según Diógenes Laercio, en sus vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, Epicuro, lengua de víbora de primera categoría, a juzgar por los dichos que se le han atribuido, dudó de la existencia de Leucipo, infundio que retoma Hermarco. Se sabe que al filósofo del jardín le gustaba presentarse como el único, solitario y genial inventor de su sistema. A este respecto, no reconocía ninguna influencia, en particular las decisivas, como siempre ocurre en casos semejantes. Bastaba con saludar a Demócrito. La sombra de Leucipo estaba de más.
Aun siendo un personaje indiscernible y una figura imposible de descubrir, no hay duda de que Leucipo existió, ni de que a él se debe una obra filosóficamente importante, puesto que de ella derivan todas las teorías atomistas de la antigüedad y de los periodos que como tales se proclamarán más adelante. Pensemos en el libertinaje erudito del siglo XVII, que readapta esas posiciones filosóficas contentándose a menudo con una pura y simple rebaja de las oposiciones del primero de los materialistas. De este abrevadero beberán todos los pensadores en busca de un pensamiento capaz de resistir al cristianismo dualista, idealista y espiritualista. Aunque carece de rostro, Leucipo sí tiene una obra, y en particular una gran cosmología, en la que se encuentra expuesto su sistema. ¡3! Realidad de los simulacros. En el mundo de Leucipo no hay otra cosa que átomos, el vacío y movimientos de los primeros en el segundo. Nada más. Esta única fórmula contiene todo el radicalismo de un pensamiento que, o bien despide a los dioses, desprovistos de potencialidades espirituales, impide las pretensiones etéreas e inmortales de las almas disueltas, y hace imposible la existencia de otros mundos más allá de este, junto a él o en otros sitios, o bien transforma a los dioses, las almas y los otros mundos en realidades tangibles, perceptibles, concretas y nada menos que inmanentes. Con esta única opción, simple, clara y neta, Leucipo reduce los nombres a la realidad inmanente y a su única dimensión material. Esta fecha de nacimiento de la filosofía coincide con la expulsión de los mitos, las fábulas y las religiones. Los átomos se disponen de una manera determinada y producen simulacros. Los hay en cantidad infinita y, en asociaciones relativas a su forma, su orden y su distribución, constituyen la materia y la sustancia de toda realidad sin excepción. El conjunto se mueve en el vacío, que los atomistas llaman no ser, pues en la plenitud del ser el movimiento sería imposible. Por tanto, entre ellos está el no ser, que coincide con el vacío. En este orden de ideas, la necesidad se identifica con el destino, reductible él mismo a las fuerzas que constituyen la materia. Este equipo físico no varía durante siglos. Partículas indivisibles, su movimiento en el vacío, su agregación como causa y condición de la realidad, y los hallazgos más recientes de la física nuclear no han invalidado las intuiciones de estos filósofos. Pero, ¿qué pasa con esos simulacros? Están compuestos por películas imperceptibles que emanan de los objetos y penetran en el cuerpo a través de los orificios. Los átomos en suspensión en el aire se introducen en el cuerpo por la nariz, la boca, los ojos, los poros o las orejas. Los olores, los sabores, las imágenes, las impresiones táctiles, los sonidos son otras tantas percepciones que se valen de estas estructuras en movimiento en el aire y su trayectoria del objeto al sujeto. La verdad se encuentra, por tanto, en los fenómenos y nada más que en ellos. El simulacro explica las modalidades múltiples de una realidad única. La tradición afirma que esta opción física, esta metafísica inmanente y material, deriva de una observación simple y poética, la danza de partículas en suspensión en un rayo de luz. En el verano griego, aprovechando una habitación sombría que conserva al máximo posible el fresco, un chorro de luz blanca se filtra por la rendija que deja una puerta o una ventana entreabiertas. Es menester imaginar al filósofo que medita, piensa, reflexiona ante los granos de polvo flotantes en un rayo de sol y luego establece las bases de un materialismo atomista que resista los descubrimientos científicos, en virtud de los cuales los secretos de la materia se desvelan cada vez más y mejor. ¡4! Ética de la alegría auténtica. En la lógica de Leucipo, de la física se infiere una ética. Efectivamente, la reducción de toda la realidad a la materia confina a los dioses a un espacio estrecho. No pueden tener una existencia que no sea material. Pero entonces, ¿cómo no asimilarlos a los simulacros? Simulacros entre simulacros.
hechos de la misma naturaleza que los sueños nocturnos, los perfumes del olivo, los colores del sol poniente sobre el mar, el canto de las cigarras, la belleza de un viandante ocasional en las calles del puerto o el calor del ágora en pleno mediodía. Los dioses rodean a los hombres de la misma manera que las sensaciones, las emociones, las percepciones, los sueños, las ideas. En ningún caso escapan a la materialidad de lo real. Relegados al reino intermediario de los fenómenos psíquicos materializados, no podrían ocuparse de los seres humanos y mostrar su irritación, su cólera, sus celos. Les es estructuralmente imposible vengarse de los hombres, juzgarlos, enviarles dolores, sufrimientos, catástrofes. No hay relación posible entre las eventuales divinidades dotadas de poderes extraordinarios y los miserables seres humanos doblados sobre su campo de labranza, atentos a su puesto en el mercado u ocupados en la construcción de un estadio. Los dioses desaparecen suavemente y dejan el lugar a los hombres. El materialismo de Leucipo prepara la expulsión de los dioses y hace posible la consagración de lo humano. La física de los átomos y el materialismo de las partículas desembocan en una ética hedonista, en el advenimiento de una moral de la alegría. Es cierto que los fragmentos son escasos, que carecemos del contexto en que se produjo el libro, que es difícil traducir al francés los términos griegos, que no son claras, francas y tajantes las distinciones entre hedonismo y eudemonismo, ni entre el placer y la lógica del soberano bien, pues a veces los términos pueden superponerse. De la misma manera, es difícil leer la alegría pagana con independencia del sentido que el cristianismo ha impreso en este término, confiscado, rodeado de incienso y asperjado de agua bendita. Pero, a pesar de todo, es posible afirmar que semejante sensibilidad procede más de la celebración de la vida que de su rechazo. Precaución en el empleo. Para el hedonismo, el placer es el soberano bien, aquello a lo cual se debe tender, el objetivo capaz de asociar reflexión y acción. El eudemonismo, por su parte, afirma la necesidad de apuntar al bienestar, la serenidad, la felicidad. Ambos términos existen y significan dos cosas distintas. El placer y la felicidad no superponen exactamente las mismas sensaciones, las mismas emociones, el mismo estado físico o psíquico. Por mi parte, no veo tanto dos mundos separados como dos maneras de significar una realidad idéntica. El placer puede procurar la felicidad, y ésta no excluye el placer. Estos dos estados difieren menos en su naturaleza que en su intensidad, incluso en el momento en el que se experimentan. El individuo involucrado se desarrolla en un solo y mismo mundo, que supone la capacidad de mantener una relación inteligente consigo mismo, marcada por el signo de la pulsión de vida y radicalmente hostil a toda pulsión de muerte. El placer procura una sensación de violencia suficiente para dejar de lado la conciencia. En el momento del goce no hay otra cosa que esa sensación, sin espacio alguno para la razón, la inteligencia, ni el trabajo intelectual necesario para saber que se está viviendo ese momento emocional específico. Su existencia anula la capacidad de una conciencia de sí en tanto sujeto emocionado. La felicidad, en cambio, se sitúa aguas arriba o aguas abajo, antes del placer esperado o después de haberlo experimentado, pero en todos los casos se manifiesta con la conciencia, gracias a ella y mediante su intercesión. El estado de felicidad, menos agitado que el de placer, llama a la dulzura, la paz, la serenidad, la calma inherente a la certeza de que un acontecimiento gozoso ocurrirá en un futuro próximo o acaba de tener lugar. Con él, el cuerpo conoce arrebatos más voluptuosos que con el placer, generador de fuerzas más terribles, de energías potenciadas y considerables. Pero es erróneo imaginar el hedonismo y el eudemonismo como dos mundos separados. No hay instrumento de medición física ni metafísica que permita cualificar ni cuantificar las intensidades necesarias para decidir si el papel principal corresponde a la felicidad o al placer. Tanto más cuanto que resulta imprescindible una definición de placer, dado que 2 milenios de cristianismo han contribuido extraordinariamente a demonizar el término hasta hacerlo inaudible, cargado de miasmas y perfumado de pútridos gases del infierno católico.
pues solo para sus detractores significa el abandono puro y simple a los instintos. Ningún hedonista ha propuesto nunca como ideal otorgar plenos poderes a los instintos, a las pulsiones, a las fuerzas nocturnas que emparentan al hombre con el más salvaje, con el más brutal de los animales. La ética griega es eudemonista, sea cual fuere la escuela, todas invitan al hombre que practica la filosofía a liberarse de lo que le impide ser feliz, a trabajar sus deseos para enrarecerlos y hacerlos inofensivos, a liberarse de todos los apegos que dificultan hasta lo imposible un trabajo de purificación de uno mismo. El fin de la autonomía, la independencia, la ausencia de sufrimiento, de turbaciones, la existencia feliz y la vida filosófica que la permita. Los ejercicios espirituales, las reflexiones, los diálogos, las meditaciones, las relaciones de maestro a discípulo, todo eso tiende a la construcción de una subjetividad radiante, solar, independiente y libre. Y de la producción de esta individualidad nace un placer, el placer considerado en sí mismo. El eudemonismo, por tanto, hace posible el hedonismo, que define la capacidad de gozar de sí mismo como de un ser en paz consigo mismo, con el mundo y con los demás. Una vez tomadas estas precauciones de uso, volvamos a la alegría en Leucipo. El fragmento en el que se encuentra esta palabra y la expresión alegría auténtica pertenece a Clemente de Alejandría, hacia 140-150 después de Cristo, quien remite a la opinión de un aristotélico, Licos, del que sabemos que, lo mismo que Leucimo, del que Jean-Paul Dumont nos dice que puede tratarse de Leucipo, la clasificación del fragmento en la doxografía leucipiana da fe de ello, piensa que la alegría auténtica es el fin del alma y que a ella se accede en la relación y la contemplación de las cosas bellas. Más de 5 siglos después, el juicio de Clemente parece muy platónico. El botín es magro, nada se sabe de esa alegría, cómo puede ser auténtica, ni qué pueden encubrir las cosas bellas. ¿Qué sería, por otra parte, una alegría inauténtica? ¿Y qué es una cosa fea? Antes de Platón y su teoría de las ideas, ¿a qué puede asemejarse una teoría de la belleza? Del término alegría, es posible ya afirmar que equivale a placer. Bailey nos informa que caris y hedoné casi siempre se superponen y abarcan el mismo significado. Es lo que encontramos en Sófocles, en Platón, en el Gorgias y el Sofista, pero también en Plutarco. En la acepción sensorial y sexual, Homero, en la Ilíada, Jenofonte y Platón confirman esta tesis. En este caso, resulta difícil desenredar un ovillo en el que hedonismo y eudemonismo se confunden. Por otra parte, la belleza, tal como la presenta el mismo fragmento, remite probablemente a la excelencia, a la virtud, a la nobleza y a todo lo que define el ideal de la época, el kalos kagatos, lo bello y lo bueno reunidos para constituir la aleación de una misma materia. Advertidos por estas precauciones de uso, con prudencia acerca del sentido de las traducciones que obligan a emplear palabras que el cristianismo ha vuelto inaudibles, despistados por la ausencia de contexto y de elementos más consistentes que permitan más precisiones en torno a esta cuestión, llegaremos en todo caso a la conclusión de que, en lo que concierne a Leucipo de Mileto, inventa una física con cuya ayuda da al hombre un lugar preponderante, central, y que de esta manera posibilita una ética inmanente, concreta, gracias a la cual la existencia de todos y cada uno se despliega ante los propios ojos y no ante los de la divinidad, y además de que si buscamos el punto de mira de toda vida plenamente realizada, podemos escoger la alegría, parienta íntima del placer.